Con lo de los dedos, la concentración, ojos abiertos, es una concentración para la observación y activación de nuestra mente, como Bajaron ya esa tarde. parte del, permíteme. ¿No viste los cohetes? Bien, les decía yo, es ese ejercicio que a muchos dicen, híjole, me pareció el color rojo, verde, sí. Y ese es lo que tenemos que hacer, es que nos aparezcan los 7 colores del arco iris. Los 7. Y no se preocupen, es que no lo hice, pues lo podemos hacer mañana, el domingo en la mañana. Y el domingo en la noche haremos un pequeño resumen, haremos un pequeño más de que ustedes nos compartan, es más que ustedes que nos compartan lo que es los ejercicios, ¿no? Ya no tanto lo que yo tenga que decirles, no, sino que lo que tengan que decirme ustedes a mí. ¿En qué sentido? Miren, cuando cerramos los ojos, nos liberamos de las distracciones, porque los dedos nos distraen. Estos dedos son las críticas, son esa gente, ah, mira, está loco. Estos deditos son la religión, la escuela, los papás, la gente, el sistema, es el que nos distrae de nuestro verdadero propósito de la vida. Créame que justamente es su trabajo de estos deditos. Pero cuando nosotros nos concentramos, cerramos los ojos y empezamos con los ojos cerrados, empezamos a generar los colores que nosotros queremos. Un segundo nivel. Por eso les decía, no quiero atiborrarlos de mucho ejercicio 5. Estamos hablando del primer ejercicio. Uno, concentración. ¿Eh? Y esto habla precisamente que a pesar de que nosotros tengamos distractores, a pesar de que nosotros tengamos distractores, podamos enfocar. Ya con los ojos cerrados, generamos primero, tenemos que ver el color del arco iris, el amarillito, que se genera muy fácil, el rojo, el verde, el azul, rosa, violeta, ¿no? O sea, todos esos colores tenemos que generar en la mente a los ojos, en la mente a los ojos. Como estamos con los ojos cerraditos, podemos generar todo, ¿verdad? ¿A- ¿Con esto qué quiere decir? Con esto necesito que ustedes comprendan el poder de la mente. Esta mente que tenemos es muy poderosa. Es una mente sagrada. Es una gran biblioteca ancestral. ¿Sí? Es una gran biblioteca ancestral que muchas de las veces tenemos que reflexionar y repensar qué qué tanto hemos utilizado esto. El segundo ejercicio, ¿se acuerdan del rombo? Vamos, traemos. Esto lo hacemos primero con los ojos abiertos, después con los ojos cerrados, con los ojos cerraditos, con la respiración. Y vamos a pedirle a alguien que esté al lado de nosotros voltear rápidamente. Este segundo ejercicio, permíteme, este segundo ejercicio habla, este segundo ejercicio habla de leer
leer el aura o el chimaltonali, que también le llamamos de esa manera, el aura o chimaltonali de nuestros hermanitos. ¿Sí? Cuando nosotros hacemos esto, lo que estamos activando es nuestra mente, la concentración de nuestra mente, de nuestra respiración, en nuestro cuerpo para activar esa energía. Pero ¿por qué necesitaríamos el aura? Los colores del aura, que lo vamos a ver justamente el día domingo, porque ustedes me van a compartir qué colores generaron, qué colores observaron y por qué. Y lo otro, ¿y para qué necesitamos saberlo? Porque así como somos los guerreros que somos, tenemos que entender, conocer a la otra persona para saber cómo ayudarle y cómo actuar. Lo que comúnmente le llamamos en el mundo occidental escanearlo, ¿no? Lo escaneamos. ¿Cómo podemos ayudar? Los colores solamente tienen un significado, no, mucho. Inclusive los números. También, este domingo, me decían algunos hermanitos, yo soñé, pero no encontré ningún animalito de poder. No te preocupes, no se preocupen. Podemos hacerlo hoy, mañana y el domingo compartir. El domingo yo no estaré aquí bueno, al frente. Yo no estaré aquí en la pantalla explicándoles, sino que ustedes nos van a compartir. Y a raíz de esas preguntas, de ese compartir que ustedes me vayan dando, vamos a ir resolviendo esas situaciones. ¿Por qué no hoy? No, porque necesito que los practiquen. Si no los practican, no tendrán dudas. Créanme, no les van a causar dudas. ¿Por qué? Porque no. El taller dice curso práctico de nahualismo. Es práctica. Entonces, el tercero que vamos a trabajar es la carga energética. Así como este personaje, creo que lo conocen ustedes, está haciendo un pose, ah, dice Castaneda, un pase mágico. Esta espalda tendremos que cargarlo de energía, de empoderarlo para que se conecte con la madre tierra. Justamente es el ocelo, ¿sí? Ayer justamente hablábamos del acecho, ¿se acuerdan? Dijimos, vamos a acecharnos. Es el tercer ejercicio. Esta persona, sus manos los tiene abajo. ¿Por qué? ¿Por qué está intencionando elevar la energía? Él está con sus manos, está elevando la energía hacia su Kali, la energía de la tierra, con el del sol, para poder crear su propia energía medicinal. ¿Sí? Acuérdense, Tonacatecutli, ¿quién es? El sol. Tonacasihuatl, la madre tierra. Entonces, aquí el hermanito lo que está haciendo está intencionando el sol y la tierra. Está frente al sol. Aquí enfrente de él está el solecito. Él está disfrutando de este solecito que está ahí, de este solecito. Para, para los que ya nos visitaron
en este año, este es el solecito de Xochimilco, ese solecito delicioso. Lo que estoy haciendo es, en ese pose que ahorita les puse, es el segundo ejercicio, mi coxis, nuestro coxis, debe de estar dispuesto y predispuesto a la madre tierra. Estamos absorbiendo esa energía de la madre tierra. También absorbiendo la energía de Tonatiuh, de este solecito. Viene saliendo el solecito. ¿Sí? Y aquí estoy diciendo una plegaria. Tlazocamati, Tlazocamati, Tonacatecutli, Tonacasihuatl. Nochitlen tinechmaca, o anochitlen amo tinechmaca. Eso ya se lo deben de saber. Shinech tlayocoli, regáleme. Tlamatilistli, Ixtlapoluilistli, visión. Shinech tlayocoli, Tonaltlacualistli. ¿Qué es Tonaltlacualistli? El alimento energético del sol. Tlacualistli, la energía energética como alimento de la tierra. Es que no sabemos cómo se escribe, ya lo sé, hermanitos, ya lo sé. Hoy llevamos ya 14, 15, sería 15 palabras. Por ahí me envidia un hermanito y dice, es que me acabo de integrar, maestro, y no tengo las palabras. No se preocupe, déjeme reunir. Esta visita que hice al Calpuli, Huitzilín y Payayeca, 3 palabritas, lo escribí solamente en el celular, no estaba dispuesto, perdón, por el viaje que fui, pero déjeme integrarlo y se los envié en un documento. ¿Sí? Por favor. Entonces, lo que estamos cargando es la energía de la tierra y del sol. Todos tenemos a los celos. En los celos es un desdoblamiento, es una advocación de Tezcatlipoca. El ocelotito es una advocación de Tezcatlipoca. Se dice, se dice que Tezcatlipoca, su nahual es el ocelo. Él le regaló estas manchitas que son estrellas. Dice, pues, necesito que se luzca este amigo, ¿no? Necesito que los celotito, mi navalito, ande bien. Acá, ¿no? Recuerden que también Tezcatlipoca es el que alimenta el ego. Y esta casa, que somos nosotros, necesita luz. ¿Y dónde está la luz? Miren, es este Tecpat. Esta es la luz. ¿Entienden? Y vean, esta parte, la parte de la cabeza de la casita, tiene esa espuma. Y la espuma es la pasión, el entregarse. Que en la lengua náhuatl no encontramos la palabra pasión, es como tlahuantilistli, como esa embriaguez por hacer las cosas. Decimos, ¿quieres conocer a una persona? ¿Cómo? Embriaga. Hay una costumbre de los chinos en los empresarios, estaba escuchando un podcast, dice que los empresarios para conocer a sus socios les dan de beber. ¿Para qué? Para que conozcan realmente a la persona como es. Entonces, de eso estaba yo acordándome cuando les estaba yo poniéndole la presentación esta imagen, ¿no? Dice, lo que hagas, hazlo realmente porque lo quieres hacer. Eso te ayudará a empoderar, como ustedes ven aquí a los celotito, que este peyolocli, su protector de la casa, este peyolocli o su acompañante, su regente, decimos, y tiene Ometecpat.
O sea, a través de esto se está alimentando energéticamente, espiritualmente, pero sobre todo a través de la visión que le llamamos nosotros extraocular, o esa visión Isla Chalisli. ¿Se acuerdan que vimos esa palabra? Entonces, y él está acechando a la casa, o sea, nos está acechando a nosotros, vean sus manos. Que en este ejercicio, primero cargamos energía. Un segundo pose, empezamos a acecharnos a nosotros. Y hacemos esto. ¿Qué estamos cargando? Energía del fuego, del aire, del éter, de la tierra y del agua. Estamos cargando energía, ¿no? Entonces, desde esta perspectiva, este es el tercer ejercicio. Ese es el primero. El segundo, con ese mismo pose, con los ojos cerrados. Cerramos nuestros ojos y nos concentramos en la luz de Tonatiuh. Cuando nosotros cerramos los ojos con la luz del solecito, vemos un color rojo. Ojo, es muy importante esto. Vemos, se nos presenta el color rojo. ¿Y qué simboliza? El color rojo es el tona. ¿Qué es el tona? Es la energía del sol, la energía radiante del sol. Cuando cerramos los ojitos y vemos el sol, aquí en nuestros ojitos vamos a ver que el color rojo. Ese mismo color rojo se presenta en los amoshli. Si se dan cuenta, en todos los códices siempre está el color rojo, está el color rojo. ¿Qué tiene que ver? Tiene que ver con esto, con el solecito. Nuestros abuelos al escribir los amoshli, ellos tuvieron que observar todos esos colores, el color amarillo como el conocimiento, el color blanco como lo limpio, lo puro que estamos ofrendando nosotros, el color negro, por supuesto, que se dice Intlili Intlapali. Ahora bien, hagamos, yo sé que no es tan solo el color rojo, podemos encontrarlo otros colores. Nos va, nos va a desgastar un poco este ejercicio, sí, pero vamos a alimentarnos de la energía. ¿Y cómo nos lo vamos, y cómo nos vamos a alimentar? Aquí está otro ejercicio. Empezamos a generarlo con las manos, esta energía ahí. Cerramos la energía. Sí. Mashochponcayo, Iwan, Monahual, Tonal. Moncayo, ¿qué quiere decir? Que con tus manos tú generas tu alimento para ti, ¿sí? ¿Y cómo lo hacemos? Por eso les envié el videíto en el grupo, por favor, chequenlo. También ya está en YouTube, me parece. No sé si en TikTok. Ya está el videíto, lo pueden ver ustedes. Es cómo alimentarnos a través del solecito, ¿sí? Nuestras manos son los que generan toda esta energía. Por eso nuevamente aquí quise recordarles, miren, fuego, que dijimos que es el pulgar, fuego, el índice, aire, corazón o éter, nahual, anular, tierra, menique, el chiquilín, agua. ¿Entienden? Todo esto lo tenemos que manejar.
Pues aquí está, miren su servidor. Está haciendo el ejercicio, ¿sí? No es que hágalo. No, primero lo tengo que practicar yo. Hay que practicarlo, ¿sí? Les decía yo, en este camino es de práctica. Yo estoy acompañando a un abuelo que está realizando prácticas nahuálicas de transformación física. ¿Qué es práctica de transformación física? Se tiene que fracturar sus huesos y tener la posibilidad de autosanarse. Yo les decía a los abuelitos, denme chances. No. Aquí se aprende viendo, observando y haciendo. Pero ¿cómo? ¿Sí? Ve cómo. Mira cómo sufre al momento de dislocarse los huesos. Es es una acción muy dolorosa. El dislocar las mandíbulas, para tomar otra forma. Dice el abuelito, le preguntaba, es un dolor lo triple del dolor de muelas que sentimos nosotros que somos varones. Las mujeres es el dolor cuando dan a luz a un hijo. Ese, desde ese nivel es el dolor. Y entonces uno dice, híjole, caramba, pues así es. Pero ¿qué fin tiene? Ahí, ¿para qué lo utilizarías esa transformación? ¿Solo para presumir? Miren, yo creo que no. Debe de tener un fin elevado. Bueno, este es lo mismo, hermano. Este es lo mismo. Tenemos que hacer los ejercicios, tenemos que estar atentos, pero no estaremos solos. Está Tonatiu y humildemente estoy yo para apoyarlo. Pero si ustedes no me preguntan, quiero entender que no hacen los ejercicios. Porque los que van haciendo los ejercicios, maestro, mire, me parecieron estos colores, hice esto. O posiblemente dirán, bueno, tal vez el maestro tiene mucho trabajo y no quiero molestar, los entiendo perfectamente, ¿verdad? Pero sí tenemos ahorita la documentación final de las escuelas trabajando, pero pues también necesitamos trabajar, necesitamos estar al corriente de ustedes, necesitamos estar al pendiente de ustedes. Decía un abuelito, si vas a hacer las cosas, hazlo bien, de la mejor manera, que ya no quede en ti, que quede en la persona que lo está practicando. Al final del curso, introductorio, apenas es la introducción, que quede en la persona si no lo quiso practicar. Tú cumpliste, estarás satisfecho de decir, les di mi tiempo y es lo más valioso que tenemos, más valioso que el oro, que la misma vida, es el tiempo. Bueno, entonces, explicado esto, hermanitos, miren, ayer les hablaba justamente de esto. Mashochponcalistli, las mudras y su florecimiento, son nuestras manos. Eso es lo que les decía. Vean al conejito, sus manitas. ¿Ya se dieron cuenta? Como es arriba, es abajo. No, es que bajo metes. No es cierto. Bueno, cada quien, ¿no? No es que yo les diga, no, sí hay que trabajar con él. No, yo lo sé. Pero yo respeto mucho su- sus manos. Y no es el único. Hay mucho más en el Amosh. Y van a decir, bueno, pues esto de los Amosh lo escribieron los abuelos. Habrá una matriz filosófica, habrá una matriz filosófica entre todos las culturas ancestrales del mundo. Díganme ustedes, hagamos nuestro análisis, ¿sí?
Díganme ustedes. Sí, Si maestro. ustedes han observado, si ustedes han observado las cabezas colosales, le llamamos nosotros las cabezas colosales de los olmecas. Realmente se llamaban olmecas. Vean el grosor de sus labios, la forma de sus ojos. Tienen, tienen características, rasgos de quiénes. ¿Alguien me lo podría decir? Es para poner un contexto. África. Africanos. Tienes la Africanos. socamati. Africanos, ¿qué mano ignición la socamati? Tiene rasgos africanos. Entonces, ¿por qué nos vienen a engañar con la historia que el primer contacto entre continentes fue con Cristóbal Colón y es el gran padre de la gran civilización? Mentirota, una gran mentira. Ya había conexión. Podremos haber escuchado de Atlántida, podemos haber escuchado de los, perdón si es que no es el nombre correcto, los vikingos, en la parte norte. ¿Hubo contacto? Claro que ha habido siempre contacto. Solo que había un respeto mutuo. Estos malvados bárbaros que llegaron, sí, pues, bueno, ya. Regresando a la temática, hermano. Justamente el día de hoy les presento esto. No quiero que me lo expliquen, analícenlo, observen. Nos habla de una energía muy hermosa. El conejito les quise presentar eso, dice, seamos fértiles, practiquemos la fertilidad con lo que hay arriba y con lo que hay abajo. Nosotros somos el medio. ¿Y dónde está el medio? La tierra. Vean la serpiente aquí. Es eso, ¿no? Veamos a Cuautli. Cuautli, o sea, el águila, que estamos hoy en un día águila, por eso quise presentarles hoy, cómo en la mayoría de su plumaje, vean, igual en su pico, en sus garritas por acá, está lleno de teco. Nos habla de una transformación. Vean a Xipe Totec. ¿Se dan cuenta? Que con la mano, vean, he aquí, si nosotros nos ponemos de perfil como está Xipe Totec, la mano lo agarra acá, es una mano ajena, no es su mano de Xipe Totec, es la mano de alguien más. Y esa mano está obstruyendo la respiración. Él está respirando por la boca, pero además de que lo está mostrando, dice, lo voy a hacer de una forma armoniosa, de una forma amorosa, empática. Comúnmente respiramos por la nariz, ¿verdad? Ahora, ¿por qué creen que Xipetotec, ¿por qué creen que Xipetotec tiene la mano en la nariz? Les doy una clave. Yeyecatl es vida y muerte. Dígame, ¿por qué creen?
Quiero su opinión. Yo sé que ustedes saben. Ujú, Creo, ujú, maestro, que es por nuestra transformación. Para poder transformarnos tenemos que cambiar. Al cambiar es como una muerte para volver a surgir. ujú. Es correcto. ¿Alguien más, hermanitos, que quisiera enriquecer esta idea que nos da la hermanita Carmen o tendrá otra opinión? Recuerden, es un ejercicio, es la introducción al tonal Pusker. Temaztiani, Sí, hermanito Yeje, Yao. ¿qué más? El viento o el Yejecat si es viento y obviamente es esa parte de la transformación de conciencia, porque hay que tomar cuenta de que hay diferentes tipos de viento y con la lectura mántica que corresponde a través del sustento que debe obtener a través de esa transformación. Tenemos que cambiar constantemente. El Yehekat es el que comunica a través de tu corazón y de tu conciencia. Así que siempre está en transformación, o sea, siempre está cambiante. No hay únicos vientos. O sea, no es el único viento de su viento, o sea, de su propia conciencia. Y eso son lo que hace cambiar esa parte. Porque si nosotros nos reflejamos a un solo viento, quiere decir que no hay ciclicidad, es siempre ciclicidad, creo que para mí no hay esa parte, porque bueno, mi tonal es Yehekat, ¿no? Conforme la comunicación a través de tu conciencia, a través de todo lo que transformas, porque si no hay oxígeno, bueno, si no hay aire, no hay vida. Igualmente en los cuatro elementos, dependiendo del elemento que se alimenten con esa ciclicidad. El fuego necesita de la madera y el viento para poder coexistir. El agua igual se transforma en viento. Ajá, o sea, en la bruma, ¿no? Entonces ya tenemos otras consecuencias de la participación de Yejeca. La otra es cuando es hemífero, cuando es sustento que no, o sea, no se ve, pero se siente. Sientes esa frecuencia del viento. El elemento tierra, pues también existe para cuando mueve la tierra, cuando la ve más allá para poder llevar más allá esa parte, ¿no? Así yo he podido entender. Es mi propio mentalismo. Tlazocamate no ignitin. ¿Qué más? Te Trazo agradezco, camati temas tiene. hermanito. Tlazocamati. Hermanita Chalchiviejeca Coat, la escuchamos, por favor. Tlapoyoualti, Temachtiani, Lo Iwan, voy a Valtinanisi. a mí me hace pensar la idea del viento que a través del viento puede viajar cualquier tipo de mensaje. O sea, un mensaje florido, constructivo, que da vida, que alimenta, que fertiliza, así como un mensaje también que destruye, que pues no sé, que puede contener otro tipo de deseo y a su vez de hacer morir ciertas cosas. Esa es mi Neltilistli. Tlazocamati no ignitin. Cama- Tlazocamati. Hermanito Matlacliwan Yecat, lo escuchamos. Tlapoyaualtli, Temastiani, Iwan Mauniwan. Ignisi, lo voy a Valti. En mi, en mi forma de ver esta imagen, creo que también tiene mucha relación en el cómo poder nosotros, a través, ¿verdad?, de nuestras transformaciones, más bien la adaptación, ¿no? De que no porque, pues el aire es vida, pero también si no pudiéramos respirar por la nariz, ¿verdad? Pues él está dando el ejemplo de respira por la boca, ¿verdad? Adáptate, sobrevive, ¿verdad? Hay una y mil maneras de sobrevivir, no importa lo que haya o no haya, ¿verdad? Simplemente es buscar esa adaptación, ¿verdad? Porque pues en sí, a veces sin alimentos, pues podemos vivir mucho, mucho tiempo, ¿no? Sin agua también, ¿verdad? Sin el aire no, pero hay formas, ¿no? O sea, siempre va a existir, siempre va a haber una forma en la cual poder encontrar pues ahora sí, el aliento de vida, ¿no? Y yo creo que es más que eso, para mí, ¿verdad? La adaptación de cómo poder vivir, ¿verdad?
pues en este plano o en el plano cualquiera, ¿verdad? Es mi Neclistli, Temastiani, Tlazocamati. Tlazocamati Negnitzin. Hermanita Patti, bienvenida, la escuchamos. Gracias, Sebastián, y buenas noches a todos, hermanitos. Yo creo, según lo que observo, tiene sujeta la mano con su mano. Es una mano desmembrada. No, no pertenece a un cuerpo. Podría quitar la mano de su nariz si quisiera y volver a respirar con la nariz. Lo que yo veo, lo que yo aprendo, es que hay que aceptar la transformación. No quita la mano de la nariz porque sabe y reconoce que tiene que morir una parte de él para que pueda tener más vida. De igual manera, para mí, en mi entendimiento, tengo que aceptar la transformación, tengo que aceptar que una parte de mí tiene que morir y eso simboliza que no, aunque él tiene sujeta la mano, no la quita porque acepta esa transformación. Eso es lo que yo entiendo de la imagen. De igual manera, pues yo tengo que aceptar la transformación, dejar morir lo que tiene que morir de mí para poder empoderar el nahual en el que estamos trabajando. Tlazocamati. Tlazocamati Negnitzin, Tlazocamati. Hermanita Norma, la escuchamos, bienvenida. Sí, sí, hermanita, adelante. Bien, pues es una guerra, ¿no? Es una guerra muy personal que todos los días vamos teniendo cada uno de nosotros, ¿no? En donde pues vamos haciendo esas disertaciones de qué sí hacer, qué no hacer, qué me va a aportar, qué no. Y y pues finalmente pareciera que es algo externo porque pues ahí sujeta una mano, ¿no? Una mano que no sería la mía y pues precisamente es todo lo que está fuera de mí que de pronto me está bombardeando a, a decidir si hago, no hago, si me aplico, no me aplico. O sea, todo eso que vamos haciendo todos los días, pues es eso, ¿no? Que de pronto hay un canalizador que dice que es nuestro casco periférico que nos está ahí enchinchando a vivir en miedo, en enfermedad, y que por el otro lado está nuestra parte lúcida, nuestra parte que nos está diciendo no es así, hay algo más allá que lo que simplemente nos dejan ver y, y como también dice Juan Matus, ¿no? Los pinches tiranos que están siempre ahí a nuestro alrededor, pues enchinchándonos para que estemos bajoneados, para que no salgamos y que se nos olvide que somos seres de luz, ¿no? Y que tenemos un objetivo y un sentido. Entonces, pues es esa guerra que todos los días libramos y que pues al final del día salimos victoriosos porque pues ya vamos teniendo la conciencia y el conocimiento para salir adelante. Rastokamati Temastiani. Tlazocamati Negnitzin, gracias por compartir. Oppo CP2363, lo escuchamos. Tlazocamati, Temastiani, soy Ah, soy Ana. sí, Disculpe, sí, sí, digo, he tenido ¿quién será? problemas con el No le teléfono. quería dar acceso, digo, a desconocidos, no. Ah, no es cierto. Disculpe, Bienvenida, Temastiani, hermanita, la escuchamos. es que no he estado presente en clases porque tuve problemas con la tecnología. Pero aquí estoy, Temastiani, y bueno, entré tarde, una disculpa, la Poyahualti a todos. Oye, Em, Gontinaniti. pues lo poquito que he estado observando, Temastiani, pues recordando, eh, pues que en otras imágenes, el significado que tiene, por ejemplo, la nariguera que, que atraviesa la nariz y habla del equilibrio.
Eh, pero también de estar conscientes de, de que la vida es cíclica y así de cíclico es el aire que respiramos, el, el aire que nos recibe al nacer y nos despide al morir. Y aquí en el brazo hay una flor, entonces nuevamente para mí habla de la ciclicidad de, de ese, de ese ciclo en el que, en el que lograremos florecer. eh, y pues, Sebastián, y pues yo creo que es algo muy, muy profundo. Necesitaría pues haber estado también desde un inicio en la clase, pero con base en, es Mineltilistri, con base en lo poquito que he entendido, eh, para mí habla de la ciclicidad y del hacer conciencia del, de ese aire que nos recibe al nacer y nos despide al morir, ese último aliento. Y el florecimiento, que también es un ciclo. Tlazo kamati temaztián. Gracias por su compartir. Hermanitos, la mano es una mano izquierda, chequen. Es una mano izquierda. Es una mano externa. Una mano externa, fuera de nosotros, pero lo sostenemos. ¿No? Entonces, lo que también nos dice es que dejemos, permitamos que energía externa pueda influir en nosotros para nuestro cambio. Justo lo que dicen ustedes, para nuestra transformación, para nuestro beneficio. Y qué bueno, ahorita estaba revisando el chat, algunos hermanitos dicen, ya hice el ejercicio, maestro, ahora sí ya le entendí. Qué bueno, pero que no sea la primera. Háganlo siempre, practíquenlo, practíquenlo, practíquenlo. Verán que poco a poquito nuestra mente, nuestra percepción, nuestra intuición va a empezar a percibir, a construir una nueva forma de ver la vida, una nueva forma de ser más observadores con los amoshti. Este es un amoshti. Y como decía la hermanita, esta simple imagen podemos estudiarlo hasta por una trecena. Nada más esa imagen. Los colores, las formas, la posición de las manos, la indumentaria de Xipetotec nos trae mucho. Ahorita me enfoqué solamente con esa mano y esa mano está de color amarillo y el color amarillo representa el sol, el conocimiento. Dice, permite que el conocimiento, que la luz, que el calor del sol, permítete, dale oportunidad. Por eso es que solito se tapa con la otra mano, ¿no? Pero está respirando. Porque si fuera la otra energía para hacerle daño, lo tapa los dos, la nariz y la boca. Pero este no, solamente se tapa su nariz. Y se permite que en tu vida, que en tu sendero, que en tu caminar, el conocimiento de Tonatiuh, que es un conocimiento limpio, puro y florido, como bien lo dicen, es una florecita blanca, permite que ese conocimiento limpio, puro, de color blanco, te empodere en la vida. Y tenemos aquí un Machochponcayolis con nuestras manos. Vean, fuego, agua. Unimos y unimos estos. ¿Se dieron cuenta? Y aquí hacemos un rombo. ¿Mm? Base, base circular, base piramidal. ¿Esto para qué nos va a servir? Este es un mudra. Lo traemos a la altura de nuestro pecho. Pues esto lo vamos a usar para la luna, para Tonatiuh, para Xolotl, para Tlahuizcalpantecutli. ¿Qué hacemos? Inhalamos. Lo enviamos al universo.
Se siente la vibra de los hombros y del pecho. Inhalamos, exhalamos y vamos subiendo. Es un ejercicio para elevar nuestra energía, ¿sí? Yo sé que si lo practicamos mucho, vamos a resentirlo aquí en los omóplatos. Por eso cuando sanamos, intencionamos con el atecocoli entre los omóplatos, porque son los lugares donde la energía no tan positiva para nosotros se oculta, ¿no? Bien, igual aquí en nuestro esternón, en nuestro y el chiquicale. Dicho esto, continuamos. Este es el segundo ejercicio. Dice, permítete, está conectado con esto. Permítete que el sol te dé conocimiento. Miren el Cali, que te dé luz, que te dé iluminación. Lo que se ve en budismo, en shintoísmo, ¿no? La iluminación. ¿Qué es la iluminación? El grado más elevado de conocimiento perceptivo, intuitivo, pero sobre todo en este mundo, entender nuestro nahual y nuestro tonal. Entender que nuestro cuerpo físico, nuestro cuerpo energético, espiritual, nahual, no están peleados, están en un solo cuerpo. ¿Y dónde nos lo dice, maestro? ¿Lo está inventando? No. Vean, está en el Amoshli. Vean a los celotitos, los dos. Como es arriba, es abajo. Y aquí está. Por eso es que la carga energética. Por eso yo en algún momento les decía, hermanitos, permítanse que en la parte de nuestro coxis vayamos sintiendo cómo esa energía va vibrando. Que el sol caliente nuestra espaldita. Que alimentémonos a través de esta energía del sol. Tomamos, empezamos a cargar. En algunas prácticas espirituales le llaman prana. El prana es alimentarte de la energía de la mañana, del sol, del aire, del agua. Es un nivel más elevado, claro, pero es un alimento energético, ¿sí? Bien, ahora les puse yo estas imágenes. Es un tercer ejercicio. Cuando nosotros nos ponemos aquí, ponemos al solecito en nuestra espalda, se refleja nuestra sombra. Ese es ese es el nahual. Cheque, no tiene rostro. Vean, ese es el tonal que tienen aquí los niñitos. Ese es el tonal. Este es el nahual. No tiene rostro. Toma la forma. Toma la forma que nosotros le ordenamos. Ojo, esto es algo básico, es un clave que le llamamos nosotros. Es clave. Ese es el tonal y ese es el nahual. El nahual obedece al tonal. Obedece. Al igual que aquí, ¿no? A lo mejor hemos formado sombras con de la nochecita, ¿no? Bueno, antes del internet, antes de la televisión, antes de todo eso, pues este era el TikTok, este era el Facebook, este era el WhatsApp. En la sombrita hacer formas, ¿no? Y que se reflejen allá. Inclusive empiezas a contar un cuento y con eso se hace más llamativo, ¿no? Pero fíjense, hay una cosa básica, hay una cosa
muy delicada que nos han enseñado como si fuera algo insignificante. Nuestra sombra, nuestro tonal, nuestro nahual. Así como les muestro ahorita aquí en esta imagen, si ustedes pueden ver que estos no tienen rostro. Y mañana también van a hacer este ejercicio, sí, ese es el más facilito, pero es más difícil de comprender, de reflexionar. Vamos a ponerle rostro a esta imagen. Póngale rostro. ¿Qué rostro? Quiero que salga un conejito, me pongo mis orejitas, ¿no? Y reflejo acá. ¿Se acuerdan los que estuvimos en Xochimilco? Algún hermanito decía, yo soy un águila. Primero hace la forma, se le queda viendo a esa forma, después cierra sus ojitos. Cuarto ejercicio, cierra sus ojitos y empieza a mover. ¿Cuánto tiempo? El tiempo que dispongas, el tiempo que tú lo quieras disfrutar. Aquí no hay límites. He aquí donde nosotros vamos a tener que hacer una práctica que implica decisiones fuertes. Parece tan simple, parece tan insignificante, pero miren, darnos tiempo a nosotros para disfrutarnos nos cuesta mucho, ¿sí? También lo digo por mí. Siempre queremos cubrir las necesidades de todos los que nos rodean en nuestro trabajo. No, pues es que necesito que me ayudes en esto, ¿sí? Es que necesito que tú también hagas esto. Es que yo también necesito que me acompañes a tal lugar. Sí, es bueno, claro, involucrarte en todas las acciones. Pero ¿qué hay de ti? Ah, no, solamente tengo 10 minutitos porque de ahí tengo que llegar puntual al trabajo. Pasamos toda una vida y llegamos a la disque jubilación y ya estamos todos enfermos, todos con achaques, con una enfermedad terminal. ¿Y qué sucede? Pues ya no disfrutas la vida, ya no lo disfrutas. ¿Por qué? Perdón que se lo repita. Porque así quiere el sistema, así quiere controlarnos. La escuela no está para educarnos, ¿eh? La escuela no está para educar. La escuela se formó, se hizo pensando en una forma de control, una forma de esclavitud. Fíjense, desde los 3 años a la educación inicial, a los 3 años al preescolar, cántale, bríncale, tareas. Ah, ya pidió la maestra de preescolar muchísimas tareas. Y ahí lo tienen el pobre niño, la pobre niña hasta la noche, pintando, coloreando, repitiendo, memorizando sílabas, palabras. Es que ya me duele mi mano, sí, mijita, pero mañana tenemos que entregar 15 tareas. Llega la primaria, lo mismo, tienes que sacar 10, 10, 9, 10, 8, 9, 10. Y para eso, ¿qué necesitas? Ocupar todo tu tiempo en tareas y no desarrollar tus otras potencialidades. Y ahí vamos, secundaria, prepa, universidad, un posgrado, y ya tienes 25 años, de ahí hay que trabajar. Llegas a los 55, a los 60 años, ahora sí vas a disfrutar de tu descanso. Ajá, sí. ¿Cómo estás bien de salud? ¿Ah? Entonces, he aquí un poquito la reflexión que podamos hacer nosotros de darnos un tiempecito de hacer este ejercicio. Le decía yo a los hermanitos
que hicimos el ejercicio en San Miguel Xochimilco, ¿no? Todos estaban haciendo el ejercicio. Decía el abuelito Tona en Huitzilín, Payecas, ¿está rugiendo el jaguar o está roncando? No, hacemos por las dos cosas. Entonces, el tiempo que tomemos de que yo digo, quiero encarnar el águila, ¿no? Abro mis alas y en mi sombra yo me visualizo siendo un águila. Empiezo a mover mis alas y empiezo a encarnar, empiezo a mentalizar, después de mentalizar, empoderar, después de empoderar, actuar, después de actuar, ser, ser tú mismo, convertirte y disfrutar ese vuelo. ¿Se puede? Claro que se puede. Pero primero tendrás que pensar en qué forma quieres tomar. No, pues yo, una serpiente, bueno, una serpiente. Imagínate cómo actuaría una serpiente. ¿Qué observarías? ¿Qué vibrarías a través de tu piel como serpiente? O como cualquier otro ser que vibre en la tierra. Pero hazlo. Primero tienes que ver la forma. Ya tienes la forma. Ahora viene el cerrar tus ojos y empezar a vivirlo. Yo sé que en el primer ejercicio, en el primer intento, vamos a tener muchas dudas. Vamos igual en ese momento, vamos a decir, újole, no me vería yo tan tonto, tan tonta haciendo estas cosas. Y esto es muy, 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 muy usual. ¿Funcionará? ¿O solamente ahí nos entretiene el maestro como que no lo podrán comprobar si no lo hacen? Yo les podré seguir diciendo, explicando más cosas, qué es lo que podemos percibir. Pero si nosotros no nos autoproponemos como Shipetotec, no dejamos que esa energía externa de nosotros influya en nuestra formación, en nuestra transformación, en nuestra visión, pues simplemente va a ser una simple experiencia. Una clase solamente va a ser una clase como cualquier otra clase. Solamente eso va a ser, nada más. Un curso más que me hizo gastar tiempo, espacio, dinero, cuando bien ahorita puedo estar viendo mi televisor, una película, no sé, tomando un cafecito allá con los amigos, ¿verdad? Hagamos que valga la pena. Hagamos que valga la pena esto que nosotros estamos estudiando. ¿Y cómo? ¿Y cómo haré que valga la pena? Practicando los ejercicios. El segundo ejercicio. El tercer ejercicio. Y con esto sumamos los 5 ejercicios con tonativo. ¿Hay más? Claro que hay más. Pero lo único que yo quiero es que no darle muchísimos ejercicios. Necesito que los practiquemos. Digo, practiquemos porque también los tengo que hacer. Profundizarlos, reflexionarlos, asimilarlos y tomarlos como parte de nuestra vida. Vivir en esta filosofía. ¿Es bonito? Claro. El último dice, entonces sepan, juntos, shakan, nadie, oxe, más, o otro, huelis podrá, techishpolos, contaminarnos. Techishpolos quiere decir perdernos, contaminarnos, desanimarnos, burlarnos, dicen mis niños, burlarnos. ¿Por qué? Porque si nosotros no le permitimos todo aquello
que nos quiera hacer daño, simplemente no nos va a hacer daño. Es como cuando yo les decía, encontramos a un hermanito, nos dice, no, es que usted es el mejor maestro, usted es el gran guía. Pero llega el otro, no, es que eres un mentiroso. Todo lo que dices tú no lo practicas, todo lo que tú haces es una simple mentira, es un engaño. De mí depende aceptar lo que me diga. Está bien. Como a Quetzamani, como el agua inamovible. Es tu opinión, que si yo lo tomo, va a depender de mí. ¿Qué ejercicio? El último ejercicio. Igual con Tonatiuh. Vamos a atrapar nuestra sombra, nuestro tonal. Vamos caminando, atrapemos nuestra sombra. Sigamos caminando, atrapémoslo. Atrapémoslo para poder manipularlo, para poder tener hacer para nosotros. ¿Se podrá? Hay que hacerlo. Algunos dicen que sí lo han atrapado. ¿Cómo? Me decía un hermanito. Yo sí lo atrapé. ¿Cuándo? Lo fui arrinconando a una pared. Ya estaba en la pared mi sombra. Lo atrapé. ¿Y dónde está? No, pues he ahí la reflexión. Quizá no lo podamos atrapar, pero lo podemos dominar, sí, a nuestra voluntad. Esto nos representa el conocimiento. ¿A qué me refiero? Entre más caminemos, el conocimiento, vamos a ir encontrando más conocimiento. Jamás agotaremos el conocimiento. Pobre de aquel que se va a bloquear intelectualmente cuando diga, eso que me están diciendo yo ya lo sé todo. Se está bloqueando automáticamente en su mente, ya no podrá aprender porque ya está, ya es un producto terminado. Y en esta vida, en este camino, en este sendero que estamos estudiando, jamás se es suficiente. Se aprende todos los días algo nuevo. Claro, la predisposición está en nosotros. Shiyak amo shinawati washimoyekmach. Observa, observa bien. Todo, todo aquello que está a tu alrededor es un maestro, es una maestra que te enseña algo para que tú vivas en armonía. Calla, no juzgues, pero sobre todo no te juzgues a ti. Hazte amigo de tu enemigo. ¿Quién es? Tu sombra, tu tonal, tu nahual. Ten la predisposición, la humildad, la sencillez de decir, va, pues voy a aprender. Algo me enseñó, eso voy a aprender. Hasta de aquel que te hace daño, puedes aprender. Decía el abuelito Nahuizipactli, le decía a una abuelita, oiga, pues este cuate es bien, bien envidioso. Me dice, te voy a enseñar, aunque no tengas linaje, algún día. Cuando diga el gran espíritu, entonces te enseñaré cómo vivir este mundo. Óyeme, ¿no? Y le dice la abuelita, es bien malo. Le dice, no es malo. Tómalo como un maestro. Cuando tú ya sepas este camino, no hagas lo que hace él, porque sí duele que te digan así, ¿no? Y bueno, termino diciendo en la clase, y los escucho a ustedes, si no lo vives, no sabrás qué experiencia puedes vivir. Decía Joan Sebastián,
La vida es como una paleta. La chupas, se acaba. No la chupas, no la disfrutas, también se acaba. Así es que, ¿qué decidimos? Chasocama tiene igniva. Hermanito Yao, lo escuchamos. La Socavati Temasiani es algo muy interesante y aprendemos cada momento en nuestro existir. Y ahí en el grupo aprendemos y inclusivemente afuera y en nuestros círculos, pero eh, la parte de nuestro nahual, y inclusivemente podemos nosotros darnos cuenta cuando observamos, ahorita con el ejercicio de que estamos ahorita en la parte de la trecena de Ocelot, es cuando en esta trecena se unifican estas dos energías. ¿Por qué? Porque estamos muy sensitivos. Ajá. Y están muy intuitivos, inclusivemente nuestras aperturas de esta ocular que ahora le llamamos así, palabra moderna, podemos ver, podemos observar dentro de lo que es ya lo vimos en las clases pasadas y hemos visto con los otros hermanitos que hemos estado en Xochimilco, que hemos tenido la oportunidad de estar aprendiendo yo le podría decir Calmecat porque es un Calmecat y en realidad es un Calmecat. ¿Por qué lo quiero decir de esta forma? Y usted lo acaba de tomar, acaba de poner puntos muy importantes y tenemos que comprender porque anteriormente había el Cuixcalmecat, ¿no? Esta parte de estas escuelas eran los aprendizajes desde el niño, utilizar dentro de lo que es, acordémonos del Tonalámatl, ¿no? Los papás, obviamente el Tonalpoque tenía esa parte importante de hablar con la familia y ver cuáles eran sus cualidades y habilidades, y a través de esto todos, lo que estoy hablando se genera y está ligado. ¿Por qué? Porque para llegar a la lectura de un tonali o de una lectura de un nahual, de nuestra propia sombra, tenemos que pasar estos procesos, como por ejemplo, dentro del aprendizaje del tonali, digo, de la sombra, la lectura de la persona, porque podemos darnos cuenta qué tipo de persona es. Si es una persona, obviamente, con estados de ánimo muy emocionales, fragmentadas, ¿no? Dolidas, de una persona, puede ser que no sea tan negra, fracturada, obviamente es un nahual, inclusivemente luego a veces hasta ni se refleja completamente su sombra. ¿Por qué? Porque ahora sí que pudo haber habido por ciertas circunstancias, pues son ciertos trabajos, ¿no? Como podemos decir brujería, pero no es brujería. No quiero llegar a ese término de brujería, porque son palabras del otro lado, pero entender que aquí el conocimiento se basa a través de la interpretación de tu conciencia y ver que realmente qué tipo de sombra tenemos. Inclusivemente, cuando la primera vez que fui allá al Calmeca, de allá obviamente de donde está usted, es cuando te cae el 20 y dices, mejor observa, obviamente, y calla. Y en verdad te quitas de personas que realmente no son tan buenas en ti. Te pueden decir que puedes hacer que seas muy elitista, payaso, sangrón, pero cuidas esa energía, te cuidas a ti mismo. Por eso nosotros a veces somos un poco ermitaños en la información, pero somos ecuánimes en ese sentido. Esta parte de lo que ha estado mencionando y que hemos escuchado, estas preparación continua, las lecturas y las limpias del tonali, es constantemente que lo hagamos primero nosotros y ver qué es lo que realmente estamos sintiendo, qué realmente cómo está en la parte de cuando va saliendo Tatato Natiu en sus diferentes tipos de frecuencia energética del sol, porque cuando estamos en la mañana estamos tomando desde el tonal hasta nuestra espina dorsal y se va alimentando de esa energía, ¿no? Ya que estamos alimentando, estamos en el mediodía y estamos cargados de esa energía para obviamente desplazarla donde nosotros la podemos llevar a cabo en nuestras emociones, en la parte sentimental, en la parte que queramos conformar. ¿A qué quiero decir esto? A que el nahual trabaja la parte de la conciencia, que no tiene cara. Obvio, nunca, nunca va a tener una cara. Cuando tú la cara la vas a poner tú. Por eso es el vencimiento de tu propio nahual, ¿no? De tu conciencia.
¿Cuál es tu conciencia real? Y te vas a dar cuenta de que tu sombra, obviamente, es tan chula porque de todas, ahora sí, digamos así, es tan chula porque estás inclusivamente hasta puedes disfrutar tu propia soledad. Disfrutas una soledad plena y esa soledad plena te dice, wow, entonces sí, obviamente vale la pena disfrutar lo que realmente es parte de nuestro camino y de cada uno de nuestros caminos, que es diferente, pero siempre nos lleva a algo, que es la conexión a través de la conciencia. La transformación, que ahorita estamos hablando de una lectura de Yejeca, ¿no? Digo, perdón, de Xipetote. Esa es la gran monstruosidad que dicen por allá, pero no, es lo que realmente te estás quitando lo que no necesitas, prácticamente, como dice el Temastiani, y la lectura, y ahí está, y ahí está la Mostly, la arte mántica, de que obviamente la parte izquierda es tu conciencia y te desprendes de lo que no necesitas para valorar lo que realmente no necesitabas, porque tuviste que aprender de algo malo que tenías que vivirlo para que tu Nahual lo comprenda diciendo, ching, pues vamos a echarle ganas, ¿no? Y esa es esa parte, porque de ahí cuando observamos a la persona, yo he hecho los ejercicios diferentes cuando voy a las tortillas, cuando voy a la tienda, empiezo a observar las sombras de las personas, con su permiso obviamente de atrás, ¿no? No, no es llegar y ver, ¿no? Con su permiso mental, si me da permiso de su Nahual, o sea, siempre su estado, no agredir esa energía. Y cuando se abre dices, ups, esto es así y esto es asado. O sea, empiezas a ver y hasta inclusivemente me he parado junto, hay personas que se sentían tan pesados y ya después se sentían livianos. ¿Por qué? Porque empezamos a actuar de esa forma, experimentar las frecuencias y dices, oye, pues esto está padre. Y es cuando empezamos a entender lo que es una limpia de tonal, una limpia de sombra. Creo que es esa parte. Perdón que me alargue un poquito temas, Tieni, pero es importante tener estos puntos de mi propio Mintilistli, de lo que yo he aprendido, en mi forma de aprender y de la forma de yo darme a entender para poder nosotros tener, como por ejemplo ahorita en esta imagen, el abuelito se está viendo, pero sus manos están atrás, está contemplando, está observando sin causar daño a su propio ser, está en paz, está en calma y está viendo más allá de su sombra. Inclusive se pueden ver hasta cosas que realmente puedo. Por eso precisamente es el espejo de obsidiana. Por eso se utiliza el espejo de obsidiana del Tezcatlipoca, para entender parte de tu nahual. Si no, si estamos en la noche, pues es mucho mejor, ¿no? Necesitamos una luz para reflejar la conciencia de lo que estamos nosotros haciendo. Por eso son los ejercicios de la obsidiana, con el trabajo de Tezcatlipoca, de Ocelot, de Massat, ¿no? Y de Escuincli, creo que sí, también de Escuincli. Y entonces eso es cuando comprendemos las partes, cuando decimos, ah, entonces lo voy a hacer de esta forma, pero ya sale de tu propio conocimiento que estás descargando ahora sí que de la nube, ¿no? De la nube, pues, ¿no? De esa información que lo descargas, porque no hay una manera correcta a nivel humano para decir, es esto. No hay una forma. Hay miles de formas que le puede funcionar, como Temasteni nos ha dicho. Ustedes hay que experimentarlo. A mí me funciona así, a otros no y a otros sí. Y esa es la parte que debemos nosotros de que nos caiga el 20. A mí me cayó el 20, ya, yo con usted ya tengo 3 años o 2 años más o menos, y dice, no, aquí está bueno. Y dice, entonces cuando tú entiendes esto, se te hace tan, que no hay explicaciones. En el ensueño te puedes entender, pero aquí en esta realidad no hay, el cerebro no entiende el cerebro va a tener una limitante de conciencia, porque estamos programados. Pero cuando estás en el ensueño, ahí la comprendes completamente en la realidad que tú quieras estar ahí en el ensueño. Y es que por eso necesitamos ensoñar para descargar la información, para procesarla, obviamente ya que llegó al cerebro, a la glándula pineal, y obviamente por eso tenemos glándulas, por eso tenemos estas partes importantes de estos ecosistemas de frecuencia para entender la que es la curación, como la encontramos como la medicina. Y creo que eso sería todo temas, y perdón que me alargué, pero creo que ese es el punto más
Los puntos clave que usted acaba de dar, y más para mí ya los comprendí un poquito, faltan cosas más, los ejercicios los estoy haciendo, me han costado trabajo, claro, porque hay que entender, porque luego a veces no estamos con ánimos, pero esos ánimos no nos quitan hacer los ejercicios, pero nos dan la fortaleza de hacerlos, la voluntad de hacerlo con corazón y amor. En las mañanas, tócate, bésate, quiérete, sí, y báñate con plantas, lo que tú quieras, hazlo, siempre y cuando lo hagas con conciencia y con amor. Tlazocamati. Tlazocamati Neglitzin, le agradezco infinitamente, hermanito, por su compartir. Realmente, nuestro cerebro, como bien lo dice, está programado. En el ensueño es otra cosa. En el ensueño podemos conciliarnos con familiares que estamos peleados, con familiares que están en mi clan, con familiares que vibran en este, y la medicina no es para la otra persona, es para nosotros. Cuando perdonamos a la otra persona, a pesar del tanto daño que nos hace, en el ensueño, nosotros llegamos a un nivel de, tranquilo, no pasa nada, yo ya hice mi parte. Que si él no lo acepta por su orgullo, por su ego, es de él, yo estoy en paz conmigo. Primero debo de estar en paz conmigo, ya si el otro, la otra persona no quiere, pues cada quien que viva, ¿no? Muy bien, hermanitos. Hermanito, Akatsin, por favor, Naknitsin, Akatsin. Buenas noches, Temastiani, buenas noches, Hermanito, buenas hermanitos. noches, bienvenido. Sí, pues hay veces que siento que comprendo las cosas y otras veces siento que no comprendo nada. Y con la lectura de los Amostli, cuando usted nos explica pues sobre los cambios que tenemos que hacer y todo ese tipo de cosas pues que tenemos como que cambiar dentro de nosotros para poder experimentar una nueva forma de vida, ¿verdad? Así semejante pues a como me refiero pues así como un tipo alturista pues como para hacer un tipo de referencia en mi mentalidad, ¿verdad? Que está construida pues bajo las ideas y las formas que fueron construidas por el sistema, ¿no? Esta realidad que nosotros vivimos, o sea, no es una realidad que fue estructurada y pensada por ellos para nosotros poder pensar y asimilar las cosas desde una visión que ellos impusieron en su llegada a este continente. Y entonces a veces siento que entiendo esa parte de aquí de la vigilia donde uno tiene que trabajar con uno mismo, como para poder hacer esos cambios, pues como, o sea, ¿por qué hablas cuando, o sea, por qué dices lo que dices? ¿Por qué opinas cuando tienes que opinar? ¿O por qué te callas? ¿O por qué te enojas? ¿No? Y a veces muchos de esos rasgos que, que bueno, a mí me salen, a veces pues son rasgos que vienen de mi familia, ¿no? De mi papá, de mi mamá, y entonces si hay algunos que no me gustan, pues intento cambiarlos, ¿no? Algunos que quizás sean un poco fáciles de poder asimilar, pero hay otros que cuesta dejarlos ir, cuesta soltarlos y ya nomás de repente, de la nada, ya ando así como molesto, o ando con prisa, o ando alterado, a veces me gana la ansiedad y ahí ando comiendo hasta cualquier cosa, nada más como para poder saciar alguna insatisfacción que tengo dentro de mi ser. Entonces ese tipo de trabajo yo lo asimilo un poco como con un trabajo así como de psicología o de ese tipo de cosas así, ¿no? De hacer cambios en tu persona. Y hay veces que no puedo entenderlo muy bien aquí, pero
ahorita escuchando lo que usted decía, como lo del nahual, que el nahual se puede transformar en cualquier cosa. Entonces, yo aquí en la vigilia, no puedo yo hacer como cosas así como extraordinarias, como las que se pueden hacer allá en el ensueño, ¿no? Y entonces cuando usted dijo eso, me cayó así como, pues en la idea de que una vez un hermanito decía que cuando él salía en el ensueño, pues él, para poder viajar, él se convertía en águila y volaba e iba a donde él quería. Y entonces me puse a pensar y dije, oye, pues entonces puede uno transformar su nahual en lo que tú quieres, pues, y en esta parte donde usted nos está diciendo los ejercicios de mirar la sombra y asimilar, pues, extender los brazos y asimilar una águila, ¿no? Y estar ahí intencionando la aguilita, así que andas volando y probablemente en el ensueño se pueda lograr, ¿verdad? Yo no lo he logrado, pero pues al igual como allá, pues, pues realmente no te puedes meter en el agua y pues no necesitas ni respirar. No tienes necesidad de respirar, de repente la mente te avienta y como dices, wow, pues estoy aquí debajo del agua, o sea, ¿cómo le voy a hacer para respirar, no? Y la mente estructurada de esta manera, pues allá te hace como dudar, ¿no? Y a veces hasta sentir como que te andas ahogando, ¿no? Pero de repente Sí. empiezas a vivenciarlo y tú dices, o sea, pues realmente aquí sí hay libertad, ¿no? O sea, no necesitas ni caminar, o sea, te puedes mover como un fantasma, como en las películas, ¿no? No necesitas ni usar tus pies, pero lo que me cuesta trabajo es como de ah, cómo las cosas que se pueden hacer allá o lo que llega a entender uno o la sabiduría que puede entender uno allá, cómo puede uno aplicarlo eso, pues aquí en la vigilia, como qué es lo que uno tiene que desarrollar aquí o no sé, ahí es cuando a veces que me confundo, pues luego no llego a entender como eso que dicen, pues como que tienes que purificarte, o sea, cómo es que te purificas tu ser como para poder trascender o iluminarte, o sea, realmente, qué es eso, ¿no? ¿Qué es todo este rollo? No sé, yo creo, ya está, me hice un poco confuso lo que quería decir, pero pues ahí está lo que tenía pues necesidad de expresar y pues no sé si haya quedado claro lo que quise decir o lo que quise preguntarte, Mastiani, pero pues es muy hermoso todo esto y realmente pues al poder experimentar este tipo de cosas, pues sí cambia como un poco el enfoque que tiene uno o que tenía yo sobre la vida, ¿no? Ahora como que tiene como otro toquecito más bello, más como hermoso, como decir, wow, que esto es una maravilla, cómo es que tanto tiempo lo pueden esconder así y no dejarlo saber esta forma que también tiene la vida, también ese lado que tiene tan especial, que por cierta razón, pues la mayoría de los que estamos aquí nos ha tocado en esta vida poderla experimentar, lo cual es algo bien hermoso, lo miro yo así, pues muchas gracias a todos y pues disculpen que a veces no puedo interactuar con ustedes como quisiera, ya me paro bien temprano, soy chofer de camión, me paro bien temprano a las 6, 5 de la mañana
y a manejar hoy para poder llegar a mi casa y para no pasarme el fin de semana por allá afuera. Pues manejé mucho, manejé casi como 14 horas y media para poder llegar para acá y estoy mirando pues así cómo es que tienen el sistema, o sea, quieren a uno exprimirlo lo más que se pueda para que uno no tenga tiempo de hacer nada y digo, bueno, puedo estar aquí, trabajar y todo esto y cuidar la familia con el trabajo, cuidar mi trabajo y digo, bueno, ¿y yo qué? ¿Y mis prácticas qué? ¿Y mi náhuatl que quiero yo aprender? Y mi instrumento y todo eso, y nunca, ni no hay tiempo, y no hay tiempo. Entonces, ¿qué vas a hacer ahora? ¿No? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué quieres? ¿Te quieres aventar otros 15 otros 20 años así? Nada más regalando tu energía sin tú poderte desarrollar con las verdaderas cosas que a ti te interesan. O sea, es algo bien antihumano, pues, lo que están haciendo con toda la sociedad, pero pues en una ocasión os digo, pues así es el mundo y pues tenemos que también enfrentarlo, ¿no? No tenemos que correrle y pues muchas gracias a todos los hermanitos y a usted, Sebastián, y pues que tengan bonitas noches. Cazuacamate, Magnitzin. Créame que le entiendo perfectamente la confusión que usted tiene. Puedo sugerirle un ejercicio. Recuerde que ahorita nosotros también estamos trabajando con una energía, alguien de su familia. Estamos haciendo sanación a distancia. Mire, en el ensueño, encuéntrese usted mismo. Uno, primero usted mismo, búsquese. En el ensueño, a través de ese sueño en mi clampa, puedes, pues, creo que era usted que me decía, yo puedo atravesar paredes, veo acá, hago allá. Sí, ahora véase usted en el ensueño. Acéchese cuando está durmiendo, acéchese y siéntese al lado donde está usted. Toque esta parte con los dedos. Recuerde que son los 4 elementos y el éter es un agua. Hágalo en forma circular y dígase a usted mismo, eres un gran ser. No te desesperes, ten paciencia. Para todo hay tiempo. Sí. Tú eres un gran ser humano que puede empoderar, que puede vivir una vida plena. ¿Y sabe cuál es la clave? Disfrutarlo, no tomarlo como algo tedioso. Ujú. ¿Qué es disfrutarlo? Si tengo que manejar, pues voy disfrutando. Si me siento cansado, yo como lo he hecho, hago esto, que regrese a la gran fuente, lo mando, voy manejando, agarro este sueño, este cansancio, lo ofrendo a la gran fuente, Yeyeyecatl, de Tlali, ¿no? Y hay que seguir manejando. Y si lo tengo que disfrutar, lo disfruto. A mí me ha funcionado mucho los audios. Grabo mi audio de mi propia voz. ¿Qué es lo que me quiero decir a mí mismo? Y lo pongo, lo escucho. Mm. Hay audiolibros muy buenos. Vamos escuchándolos. Vamos escuchando. Antes de dormir, nos vemos en el ensueño. Allá nos platicamos. Eso hace que haya esa unión, un entendimiento, hermanito, acá sí. Y otro, a mí me ha pasado. Yo sí me he estresado, como usted dice. Imagínense, hay que ver el aprendizaje de los niños. Hay que atender la parte administrativa de la escuela.
Hay que atender la parte comunicativa con los padres de familia. Hay que atender la parte psicológica de los niños. Los que están escribiendo, ahorita estamos escribiendo plantas medicinales. Ellos preguntan con sus papás, ¿para qué sirve el epazote? De lo que ellos conocen. ¿Cuándo se tiene que cortar? ¿De qué ramas sí se pueden cortar y de qué ramas no? Cuando hay luna llena, nueva o creciente o menguante. Todo eso estamos escribiendo. ¿No? Tengo que revisar eso. Tengo que revisar la situación académica, pues aquí de mis hijos. Sí, usted dice, híjole, para todos, lo mismo que les decía. Y para mí, bueno, pues me doy mi espacio. Nuestra mente se adapta a todo, es adaptable. Por eso somos agua. No olvidemos nuestra grandeza. Una de las costumbres, de los hábitos más hermosos, a las 5, no sé si sea por la edad, ya no podemos dormir. Bueno, en mi caso yo ya no puedo dormir. Aunque esté acostadito, me volteo para acá, ya. Prefiero levantar, dar mi plegaria, agradecer porque realmente he renacido y que este día, pase lo que pase, saldré adelante. Todo es perfecto, todo se resolverá. Todo es parte de este engranaje para algo más grande. Todo este engranaje es para algo más grande. ¿Entiende? O sea, todo lo que me pase, circunstancias, lo que etiquetamos buenos o malos, es parte de esto, porque hay algo más grande para mí preparado. Si no vivo estas dificultades, estas circunstancias no tan buenas, no aprenderé. ¿Entiende? Inclusive, cuando ya quería descansar este cuate, este Huitzilin, agradecí, digo, gracias, gracias porque a ti entendí que no soy inmortal, ¿no? Pero bueno, hermanitos, créanme que los comprendo, créanme que este camino no es fácil. Si fuera fácil, todos lo pudieran caminar, pero solo los verdaderos guerreros que hemos aceptado este camino, lo que decían, que la guerra florida es tu propia guerra interna con tu tonal. Hermanito Manuel, lo escuchamos. Lashlawi Temashtiani, gracias por permitirme compartir mi palabra. Tengo dos observaciones y una enseñanza a raíz de la clase de hoy, muy generosa y muy espléndida como siempre. La primera es que el Mashosh Poncayolistli que nos mostró que es un triángulo con la base circular, me hizo ver la figura triangular de forma más simbólica, más significativa en la piel del ocelotito que aparece en la otra diapositiva, maestro. Encuentro ahí una correspondencia muy sugerente, muy ilustrativa. Esos triángulos que se ven en la piel del jaguar también pueden ser una representación estelar de las manos posicionadas de forma que permita la alimentación de la energía. Esa es la primera observación. Y la segunda, mientras lo escuchaba hablar, estaba hojeando el llamado Códice Borgia, el Amochtli, y hablando también esta tarde, noche, hermanitos y hermanitas, sobre los nahuales. Por primera vez, esto lo quiero compartir con todos y todas. Para algunos y algunas quizá ya sea obvio, y incluso para usted también. Pero nunca había yo considerado las representaciones de los tonali o de las energías em, como lo que hoy pude considerar que son en realidad representaciones de nahuales físicamente transformados.
Es decir, por ejemplo, ahí tenemos la imagen de un ocelote, pero conforme usted conversaba y nos compartía el conocimiento, el Amoxtli para mí fue en ese sentido una representación literal de una transformación física de un nahual que está en esta forma, sosteniendo la energía y transmitiendo la energía. Y también eso me parece muy significativo y de alta probabilidad porque las posiciones de las garras y de las patas son también Mashoshponkayolistli, también son mudras. Es decir, vemos allí representado en el Amoxtli al nahual, en este caso de la imagen que todos estamos viendo, hecho ocelote. Y en la otra imagen que mostró, donde está Autli y Xipetec, y hacíamos, bueno, escuchaba yo las impresiones de los hermanitos y hermanitas sobre el significado del brazo. Allí también esa águila puede ser un nahual danzando en su forma de águila, transformado literalmente, y la mano que sostiene la energía regente Xipetotec puede ser una especie de resto desprendido del nahual que está danzando que mantiene la conexión entre el regente y el propio nahual. Sí parece una sobreinterpretación, pero fue lo que me fue llegando mientras los escuchaba. Y después, como le dije, yo estaba hojeando el Amoxtli llamado Borgia y veía que, por ejemplo, en la trecena ese Mazatl, que a ver si puedo mostrar es que por mi fondo de pantalla no se alcanza a distinguir, se borra, ¿verdad? Quisiera, Sí se quisiera borra, ver el modo hermanito. en el que se borra, ¿verdad, maestro? Sí, Bueno, una edición del códex, pero en la trecena Semázatl y en la trecena Xochitl, en la trecena Semázatl aparece otra vez el ocelote y me pareció todavía más antropomórfica su imagen, su representación, porque tiene un taparrabo y tiene un penacho. Es decir, para mí esto significa que el Amoxtli lo que nos está mostrando es a un nahual físicamente transformado, porque todavía observa su vestimenta humana, a pesar de la transformación física casi total. Y los Mashoshponkayolistli también bien, digamos, posicionados. Es decir, como si también los Mashoshponkayolistli nos permitieran, hablando de nahualismo, mantener esa transformación, llegar a ella y luego regresar. Y en la trecena de ese Xochitl está el Huehuecoyotl, el gran coyotito sabio, y tiene la cabeza es del coyote, tiene manos humanas, pies humanos, y tiene también vestimenta humana, está sentado en un trono. Entonces, por primera vez yo vi a los nahuales físicamente, ajá. Ahí está el Huehuecoyotl. Gracias, maestro. Qué amable. Gracias por seguir mi hilo interpretativo. Allí está el nahual. No es, digamos, muchas gracias, hermanito Yao. Gracias por ayudarme a ilustrar mi punto. Em, Vemos allí esta representación literal de un nahual físicamente transformado, casi totalmente en este caso, en Huehuecoyotl. Todavía conserva el torso y el resto de las extremidades, pero la cabeza ya es de un coyote. Y no es que sea una máscara, ni un casco, ni un ornamento. Para mí, hablando en nahualismo, es que en realidad es el nahual representado y las manos posicionadas en Mashoshponkayolistli para mantener su fisonomía mezclada o totalmente transformada. Entonces esas eran mis dos observaciones, lo del Mashoshponkayolistli triangular y plasmado en la piel del ocelote, y luego esta cualidad de los Amoxtli que yo no había considerado, que es una representación de la transformación física literal del nahual que está
presentándose hacia las demás energías rodeado de los tonali, eh, bajo su forma no humana, bajo su forma nahuálica, como ahí está también el ocelote. Y la enseñanza, maestro, que además le agradezco muchísimo por haberme permitido llegar a estas conclusiones, gracias a su palabra. eh, y es casi una reiteración de lo que usted ha dicho. Entre más practiquemos los Mashoshpon Yolistli, más podremos acercarnos a nuestro Nahual y más podremos mantener esa estructura nahuálica. Y yo también veía como el fondo blanco de la Moshli permite como interpretarlo. El Nahual cómo se sostiene en el aire y el hermanito Yao hablaba de la importancia de Yecatl. Estos mudras están casi como sosteniendo en el aire a los nahuales mientras están emanando su energía sagrada. Y es así como pueden caminar, volar, nadar, ¿no? Con ese como si los Mashoshpon fueran también como asideros con los que podemos, digamos, coger el éter y mientras lo tengamos entre nuestras manos, podemos mantener nuestra sintonía nahuálica. Y eso se logra con la práctica. O sea, entre más Mashoshpon practique, más soy capaz de sostenerme en el aire como nahual. Esa fue como mi enseñanza. Y a pesar de que estoy abusando de su paciencia, maestro, no quise dejar la oportunidad de compartirlo porque es probable que a alguien más esto también le parezca importante. Y pues para finalizar, muy contento de ver pues que la Moshli me ha mostrado a estos nahuales, no de forma metafórica, no de forma hermética o muy velada, sino casi fotográfica. Son nahuales danzando. Eso es lo que hoy pude interpretar a partir de lo que usted nos compartió esta noche, maestro. Tlaxtlahui, muchas gracias y una vez más mi gratitud por su Rato paciencia y por tenía darme la clase. palabra, maestro. Razolcamati Noinitzi Manuel, muchísimas gracias. Le agradezco su intervención. Hermanitos, realmente esto de la práctica nahuálica es por trecenas. Y qué bueno que ya lo menciona, lo reitera, es por trecenas. Es por ello, bueno, nuevamente les recuerdo, es por ello que en esta trecena de SEO celos, ¿se acuerdan que hasta formamos un grupo? Y que el día de hoy, terminando esta clase, vamos a dar la ofrenda, pedimos permiso y guianza para reunirnos con los tres abuelitos, la abuelita ya trascendida, pero estamos trabajando con ella. Los dos abuelitos están en este plano, con los que les vamos a hablar. Ya de hecho ya les dimos un pero pues tenemos que, el día de hoy llevamos la ofrendita y justamente que podamos platicar de esto en el ensueño, que podamos conectarnos con esto. Por eso, no sé si se acuerdan que yo les decía, en cada trecena se trabaja una energía, se trabaja armoniosamente con Alinaguar, pero sobre todo se trabaja en la ensoñación. ¿Por qué? Porque en la ensoñación se puede hacer un sinfín de cosas. Cuando ya aprendimos trabajar en la ensoñación, se nos hará más fácil traerlo en este plano, le llamo yo raciocinio. ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Es que no puedo volar, es que no puedo brincar, es que no puedo transformarme. Sí, porque estás programado para comprobar físicamente todo y no perceptual e intuitivamente. Por eso nos dicen, solamente tiene 5 sentidos. Mentira, tenemos más. Vista, olfato, gusto, oído y tacto. Y nada más.
Tú ya no tienes más sentidos. Y si dicen que tienes más, es que eres brujo, ¿no? Pero bueno, hermanitos, todo esto está enfocado a la transformación. Y este Amoshli fue escrito antes de que llegaran los que nos dijeron lo que ayer les decía, si te portas mal, te vas a ir al infierno. Y ahí jolines, no hay españoles, solamente puro, ¿no? Como nosotros. Maestro, Eh, maestro, en, buenas noches. en el cielo hay solamente españoles. Sí, hermanito, lo escuchamos. Buenas noches, hermanitos. Muy profunda la reflexión, Manuel. Me hace recordar un texto de Juan Carlos de don Juan le dice a Castaneda que escriba el aprendizaje que está teniendo con él. Y Castaneda le dice, él es escritor, y don Juan le responde, sí, sé que no eres escritor, pero lo que vas a escribir, antes lo vas a ensoñar, ¿sí? Desde la ensoñación vas a hacer el libro, el texto, lo que vas a escribir. Entonces, lo que comentaba el hermanito Manuel, efectivamente, los tlacuilos que plasmaron las figuras simbólicas en el Amoshti, tengo la intuición que también ensoñaron y como usted decía, es más fácil traer de la ensoñación al plano, digamos, de la vigilia, lo que allá en un nivel de percepción mucho más amplia, ¿no? Y sin límites, nos están legando, ¿no? Nos están legando a través de la sabiduría en los Amoshti, ¿no? Ese es mi comentario y pues en otro momento comentaremos otras intuiciones, pero me pareció muy profunda y acertada comentario del hermanito Manuel. Muchas gracias, Temastiani. Le agradezco esa generosidad. Buenas noches, hermanos. Muchas gracias, hermanito. Sí, hermanito, ya lo escuchamos. Este tema, pretendo no más alargar la clase. Y obviamente lo que mencionó el hermanito Manuel tiene mucho, eso es una gran observación que lo que mencionó y nos dio esa parte. Si nos acordamos que ahorita esta trecena, ahorita estamos en Ome Cuautli, y usted acaba de mencionar para mañana, bueno, obviamente para entrar para Yay, Coscacuautli, es bueno, más bien es tomar lo que realmente no nos pudo hacer para nosotros refinar, obviamente, las causas, bueno, más bien, en pocas palabras, retomar algo que no nos servía para nosotros poder trascender en esta parte importante. Porque mañana, bueno, en el siguiente tonal que nos va a corresponder la energía, es retomar todo lo que nosotros no hemos podido reconstruir para reconstruirlo constantemente. ¿Por qué? Porque acaba de mencionar el hermanito Manuel y usted, Temastiani, de que realmente es la oposición o parte dentro de lo que es nuestro tonali. Es retomar todo lo que hemos estado construyendo y en la trecena precisamente nos enfoca con lo que es la parte de Acat. Está enlatado el trabajar con nuestros enfoques a través de todo lo que no hemos podido desarrollarlo. Si se da cuenta, no sé si me da a entender ahorita, pero aquí en la parte central donde está Quetzalcóatl, Yayauqui Quetzalcóatl, está en la parte donde está el caracolito, en la parte de donde está abajito de Tonatiuh, que está en la luna y está Nanamestle abajito, ahí es para empoderar obviamente esta parte de lo que no hemos podido nosotros recoger en la parte física. No sé si me llega a entender.
en mi interpretación. O sea, es retomar algo que no pudimos comprender en la parte física para comprenderlo en la parte del ensueño, para entender la parte del ensueño. Eso sería también esa parte. Bueno, mañana, al ratito me voy a poner ya un poco más tranquilo. Bueno, estoy tranquilo, pero ya más sereno y todo, para encontrar la verdadera interpretación de lo que dijo, lo que menciona el hermanito Manuel, porque es una excelente observación, porque todo está integrado a través del trabajo del Nahual, ¿no? Precisamente está relacionado también con la parte de Coscapontli, ¿no? La tercera de Coscapontli, ¿no? También está relacionado. Y nada más quería eso comentarme, Temastiani, lo que hemos estado elaborando, bueno, ya ahorita ya el internet está bien, por eso estoy aquí, estamos aquí, para empezar con lo que son las lecturas. Yo agarro mi lectura y yo hago la parte, o sea, no he dejado de trabajar, no he dejado de hacerlo con lo que es la parte del Tonal Pocket. De hecho, ya estamos utilizando las piedras y pintándolas, las piedritas chiquitas, empezándolas de río. Fuimos al río a recolectarlas con los permisos y los ejercicios de petidores de lluvia y obviamente pintando y obviamente como parte, aprendiendo la parte del tlacuilo y correlacionar, porque ahí te lleva a cabo. Y en verdad esto, mm, hay muchas palabras, o sea, no vamos a terminar de hablar porque estamos interpretando la parte, entendiendo la parte de la Mostly-Borgia y hay más significados. A mí me ha dado bastantes resultados, inclusivemente ha recuperado, si se dan, ahorita se ha recuperado bastante aquí y hemos tenido resultados algo muy favorables con cuando entendemos la parte de la conciencia. Y perdón que me alargué un poquito con usted y ceder la palabra a los demás hermanitos, que me estén. Tlazocamati. Tlazocamati, Noignitzi, muchísimas gracias, hermanito. Eh, Esta parte tenemos que entenderlo desde el enfoque nahual. En lo que ustedes decían ya es el segundo nivel. Primero necesitamos entender la conexión y qué bueno que ustedes van observando, van conectando. Todo esto implica trabajo energético, ¿sí? Va a haber un segundo curso, sí. De hecho, van a haber como unos 4 cursos de este tipo, ¿sí? Primero entender de qué estamos hechos. Inclusive va a haber un ejercicio tan fácil que es, tengo aquí mi mano, aquí estoy viendo en mi rostro, atrapar mi rostro. Y lo tengo acá. Al tenerlo en la mano, le podré dar forma para regresar con ese otro rostro. Pero bueno, eso ya será en otra clase. Tibitas que muestran Nogniwan, a Timo Sewican. Qué gran cierre, maestro, gracias. Tlazocamati, Temastiani, Tibitas que Nogniwan. mostran. Y el ejercicio es para